Noches. Sean todos bienvenidos a esta pequeña charla que vamos a tener acerca de la educación sostenible en Colombia. La hemos enfocado a Colombia, que es lo que nos atañe, porque vemos que aquí hay una gran problemática dentro de las instituciones educativas, al menos hablándolo desde la parte local, o sea, desde nuestra región, que es en este punto Putumayo. Podemos ver cierta cantidad de problemáticas en cuanto a la implementación de la educación sostenible, puesto que se la implementa desde el punto de vista netamente ambiental. Para la noche de hoy me encuentro con mis dos compañeras, Marolín Tapia y Franceli Mora. Los tres pertenecemos a la misma institución educativa aquí en Orito, San José de Orito, y con ella vamos a hacer este pequeño debate y esta pequeña charla. A continuación, vamos a abrir el debate y doy paso a lo siguiente. Eh, Tenemos que tener en cuenta que Colombia atraviesa por un tema que es muy profundo en cuanto a la educación. La evolución histórica de la educación sostenible en Colombia se centra netamente en la parte de lo ambiental, pero tenemos que tener en cuenta que el docente, teniendo en cuenta, valga la redundancia, la repetición de la palabra, que la educación sostenible está dado también para la vida, la construcción de seres sociales y para la transformación de las comunidades. Entonces, teniendo este parámetro y estos puntos, le doy paso a mi compañera Franceli para que nos dé una pequeña explicación. Así es, Yamit. Para hablar de historia, es clave recordar que la educación ambiental en Colombia surgió en la década de los 70 y 80, como una reacción al deterioro ecológico evidente que se vivía en ese momento. Pero fue una educación más que todo simbólica que transformadora. ¿Por qué razón? Como le dice Ravelo, se trataba más de una educación limitada a campañas ecológicas superficiales, desarticuladas totalmente del contexto social y político. Por otra parte, se enseñaba en esos momentos a reciclar o a sembrar árboles, pero no se hablaba de las causas reales y del problema ambiental que se vivía en ese momento, como también el modelo económico, perdón, extractivista, la desigualdad, o la falta de políticas públicas sostenibles. Marilyn, ¿qué piensas? Hola, mi profe, buenas noches. Pues mira que exactamente lo que tú dices, vamos a decir que el siglo XX o a finales de este siglo XX comenzó como una evolución. Se empezó a hablar ya de un desarrollo sostenible. Y eso nos damos cuenta en el 1987 cuando salió ese informe Nuestro Futuro Común, junto a la Cumbre del Río de 1992. Pero acá hay un autor, Ravelo, que nos dice, el desarrollo satisface las necesidades del presente, comprometer esa capacidad para nuestras futuras generaciones. Pero ese concepto seguía estando dentro del mismo medio o marco capitalista. Aún no se cuestionaba esas bases sólidas de ese sistema. Se trataba de hacer un desarrollo que fuera más verde, pero no necesariamente más justo. Profe Yamit, ¿usted qué opina de esto? Pues mira, Marolín y Franceli, eh, esto nos lleva a una postura y una propuesta un poco más crítica. Tengamos presente el concepto del buen vivir y más que todo lo enfocamos en nuestra región donde tenemos comunidades indígenas. Bueno, no solamente comunidades indígenas, sino también comunidades afrodescendientes y comunidades foráneas, entendidas estas como personal o educandos del extranjero, como son de Venezuela. Entonces, en este tipo de idea, aclaro la idea de la cosmovisión que manejan estas comunidades indígenas, y más que todo de lo que se centran en esta región que es Latinoamérica, por la cual nosotros estamos influenciados y al mismo tiempo la educación se ha influenciado. A esto me trae a colación algo que dijo Gudinas y Acosta, donde hablan acerca de este concepto del buen vivir en su artículo del 2011, que dice, voy a tratar de ser un poco literal con ello.
si mal no recuerdo. Dice, el buen vivir no es una ampliación del desarrollo convencional, sino una ruptura de los principios. No se trata de crecer más, sino de vivir mejor, en armonía con la naturaleza y en comunidad. A este pensamiento, tengámoslo presente, se abre esa posibilidad pedagógica que nos enseña a adaptarnos al mundo y tratar de transformarnos. Y no sé, de pronto me puedas complementar en algo más, Marcelo. Así es. En educación esto tiene enormes implicaciones. Por ejemplo, ya no basta con enseñar contenido sobre medio ambiente. Tenemos que pensar y transformar y formar estudiantes críticos, conscientes de su rol como sujetos transformadores. El buen, por ejemplo, el buen vivir nos invita a enseñar desde el respeto, perdón, la diversidad cultural, equidad, la solidaridad. Bueno, y en educación, como siguiendo la línea que dice mi compañero Yamit, eso tiene enormes implicaciones. Ya no basta con enseñar contenido sobre medio ambiente. Tenemos que formar estudiantes críticos, conscientes de su rol como sujetos transformadores. Aquí el buen vivir nos invita a enseñarle desde el respeto, la tolerancia, la diversidad cultural, la equidad, solidaridad. Y esto implica, como dice Udinés, educar desde la relación con la vida, con el territorio y también con el otro. Marilyn, ¿tú estás de acuerdo? Sí, mira que siguiendo en este orden de ideas, por primera vez en el 2015 lograron llegar a unos objetivos de un desarrollo sostenible. Se consolidó de una manera internacional que incluye la educación como un eje central hacia un cambio. Estos objetivos de desarrollo sostenible buscaban o busca todavía garantizar una educación inclusiva, equitativa y pues de alguna otra forma con calidad. Pero acá viene otra vez nuestro autor Ravelo en 2004 y nos dice de alguna otra forma más teórica que la implementación de estos objetivos de desarrollo sostenible en Colombia ha sido de desigualdad, especialmente en el ámbito educativo, donde falta más formación con docentes, articulación territorial y coherencia curricular. Y en modo realista, muchos docentes no conocen esa profundización que son los objetivos de un desarrollo sostenible. Y en muchos casos, el tema de sostenibilidad sigue siendo marginal. No sé, mi profe Franceli, si usted quiere complementar. Gracias, Gracias, Marilyn. Maroni. Sí, Sí, y y además de esto, pues aborda como una lista de acciones aisladas. Se hacen campañas, pero en ningún momento se busca una transformación profunda. Como dice el autor mencionado anteriormente por mi compañera, también la sostenibilidad no puede enseñarse como una receta técnica, sino como un proceso educativo crítico, ético y que esté realmente contextualizado. Y eso empieza desde nuestra formación como docentes. Necesitamos herramientas, metodologías activas, trabajo interdisciplinar y sobre todo compromiso ético con nuestro entorno, hablando educativamente. Pues mira que para complementar lo que están diciendo mis dos compañeras, eh, y trayendo a colación a sus dos autores, a Gudinas y Acosta, nuevamente en el mismo año, en el 2011, se habla acerca de ello, de esa formación docente, pero descentralizada, hablando desde el punto de vista más particular en cuanto a regiones. Cada región tiene su particularidad, su cosmovisión y su forma de crear de resolver, perdón, sus mismas problemáticas. A esto lo que conlleva es que debemos aplicar una contextualización de la educación, perdón, de manera diferenciada.
Juguémoslo a esto, a tratar de decir que el país juega con un estado de inclusión, puesto que cada región debe manejar una particularidad de acuerdo a sus problemáticas, porque cada región es diferente a todas. Entonces, a esto voy con lo que están ustedes planteando. Y me parece muy coherente traer estos autores a colación porque abren y dan esa apertura para esa aclaración frente al debate que nosotros estamos haciendo. Adicional de eso, eso nos lleva a una pedagogía más participativa, donde se escuche, donde se dialogue, donde se respete las sabidurías ancestrales y se construya en colectivo. Esa colectividad permite crear una sostenibilidad y un desarrollo dentro de una comunidad. Sí, mi profe, estoy totalmente de acuerdo. Y vea que eso también implica a nosotros como docentes revisar nuestras prácticas, en nuestra metodología, nuestro espacio de un diálogo, de un pensamiento más crítico, de un análisis de la realidad. Hay veces nosotros solamente nos centramos en ingresar, dar la parte teórica, pero no miramos como ese pensamiento crítico o ese análisis que hay entre nuestro entorno. No se trata solamente de cumplir con los planes de área, sino de enseñar vivir, como lo dice nuestro autor, Ravelo. Educar para la sostenibilidad es educar para la vida, pero la dignidad para la justicia y para la posibilidad de imaginar un futuro más distinto. Bueno, como el tiempo apremia y no tenemos mucho tiempo y el tema es muy amplio, lo dejaremos para una próxima ocasión y cerramos este pequeño debate que es muy enriquecedor por ustedes, por todo lo que hemos venido hablando. Y me quedo con eso, con lo que acaba de decir Marley. Como docentes tenemos la responsabilidad de no quedarnos solo en el discurso. Debemos actuar, transformar nuestras aulas y formar a los estudiantes comprometidos con la vida, porque como nos han enseñado estos autores, la educación sostenible no es una tendencia, es una apuesta ética, un mundo más justo, diverso y habitable. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Chao. Chao.